Muy buenas tardes, maestra Irma. Es un gusto saludarle por este medio. Buenas Hoy tardes, maestro. es un gusto saludarle por este medio. Hoy estaremos abordando en esta segunda sesión sincrónica los siguientes temas con base a nuestro plan y programa de estudio. Producción educativa en la unidad 3. Y la unidad 4, la educación como inversión y no como gasto público. Antes de comenzar, maestra Irma, tenga bien a comentarme si hay algún detalle, algún inconveniente, alguna duda en cuanto a las actividades a realizar. Estoy a sus órdenes, maestra. No, profesor, la verdad todo está muy claro y básicamente es nada más pues ir realizando las lecturas correspondientes, haciendo la comprensión reflexiva sobre cada uno de los temas que se están abordando y emitir una crítica juiciosa acerca de lo que se nos requiere en el trabajo. Ok, Y maestra para Irma. mí está perfectamente claro cada uno de los temas. Muy bien. La última unidad, nada más para recalcar, es con base a la unidad 4. Ahí tenemos el tema y los subtemas, la cual nosotros vamos a realizar una investigación. En este caso, en el apartado de las tecnolecturas no está, con la intención de fomentar fuentes mediante la investigación y con base a ello entregaremos una síntesis muy escueta, muy ejecutiva. Posteriormente a la comprensión de la misma, realizaremos una presentación breve de 10 a 20 minutos en la plataforma que ustedes deseen utilizar. Uno de ellos está Filmora, Zoom, OBS, también está el mismo, eh, la misma aplicación de PowerPoint. Son programas que a nosotros nos pueden facilitar y realizar la misma. Compartimos el link, estas dos actividades lo dejamos, creamos en una sola carpeta, dejamos el link del mismo lado en el apartado correspondiente de las actividades a entregar, también copiamos el link y lo pegamos en el foro, en el último foro, en el foro de cierre. Eh, Porque el foro de participaciones hoy es el último día con las actividades anteriores, pero pues, no pasa nada. Los foros, el último foro queda con la apertura para realizar y entregar la última actividad correspondiente. Nada más les sugiero, por favor, que lo hagan a la brevedad posible y ya ve que el tráfico y la navegación puede tener algunas inclemencias derivado al internet y no tengamos ningún detalle para entregar esta actividad que es la última que estamos hablando el próximo sábado 25 de este mes, antes de las 12 de la noche, como recordatorio, maestra. Muy bien, Sí, gracias. entonces, sí, entonces estaremos abordando la siguiente temática que lleva por nombre producción educativa. Cuando nosotros hablamos de este tema, aspectos teóricos, el punto de referencia más importante en cuanto al diseño de una función de producción educativa es mediante un informe con base a ciertos parámetros. Mediante esta función consiste en la manera como la escuela utiliza los recursos, entradas, así como las salidas que posee para producir
un bien educativo que puede ser expresada en términos de rendimiento, en este caso, matrícula. Pero, por otra parte, la escuela, como objetivos múltiples, pueden ser los establecidos en el plan de producción. Si bien es cierto, la calidad de la educación en la educación moderna consiste en la consecución por parte de los estudiantes de las competencias necesarias para tener éxito en la vida. Se cree que una vida exitosa es aquella en el cual el individuo es capaz de autorrealizarse y conseguir su felicidad. Eh, Sin embargo, el concepto de calidad es relativo a la perspectiva desde la cual se mire o se lleve a cabo. Por ejemplo, desde la dimensión del sistema educativo, la cuestión es formar hombres buenos para una sociedad justa, equitativa y libre a partir del desarrollo autónomo de sus individuos. Para la dimensión del sistema escolar es contar con organizaciones educativas que no solo contribuyan a la idea o al ideal formativo de hombres buenos, sino asegurar que los procesos con que lo hacen sean de calidad y representen el beneficio no solamente de los estudiantes, sino de todos los miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, la importante es resaltar aquí, no solo es formar, sino hacerlo en un ambiente agradable, viable y sostenible para hacerlo cada vez con mejor efectividad. Y finalmente, el escenario en donde también nosotros lo podemos llevar a cabo en el aula de clase. Es más simple porque en el ejercicio se restringe a la relación enseñanza-aprendizaje, que no ha sido eh, esa tradición de estudios desde la pedagogía. Sin embargo, cuando hablamos de producción educativa, también es el esfuerzo donde se centra este enfoque y se estima a la organización escolar como centro y que admite la posibilidad de varias entradas, mejor conocido como outputs, derivados del proceso de producción del servicio educativo y permite una mayor riqueza analítica y desde luego algunos sesgos que hacen parte de las críticas a los modelos basados en el individuo como una unidad de análisis. Hay un autor también que me agrada muchísimo dentro de sus teorías de producción educativa, es Carnoy en su edición 2006 y nos plantea que el marco conceptual básico de una función de producción educativa se lleva mediante una trayectoria, un esquema, entradas, el proceso y las salidas. Este autor también nos dice que de las entradas, mejor conocido como inputs educativas, son todos aquellos estudios sobre la producción educativa y que considera como entradas de la escuela esa dimensión
la cantidad de libros, alumnos por aula, autoridad por parte del director o directora, para el caso de la clase mediante la calidad de docentes, la calidad de tiempo de enseñanza, materiales escolares, todo aquello relacionado con la familia, los libros en casa, apoyo de los padres en los deberes escolares por parte de los alumnos. eh, Hablamos también de la edad, etnia, raza, género y en cuanto al contexto social. En esto nos demarca muy bien Carnoy que la tasa de criminalidad, el desempleo, entre otros, son contextos sociales. Otro autor muy interesante dentro de la producción educativa es San Segundo, 2001, en su edición, agrega que todas aquellas entradas es la renta de los hogares, la profesión de los padres y tamaño del hogar, el gasto educativo y características de los profesores, incluso factores de orden administrativo con injerencia en el logro académico. Bueno, estos son dos cuestiones, dos autores que aportan dentro de la entrada sobre la producción educativa. Ahora bien, las salidas, Octopus. Cuando hablamos de las salidas, están relacionados con el cumplimiento de los objetivos de producción obtenidos por la organización escolar como resultado de la ejecución de un plan de producción. De igual manera, Carnoy nos dice que, dado la distribución de responsabilidades en el proceso de toma de decisiones y los objetivos múltiples de la producción educativa, la función de producción es compuesta por varias subfunciones, cada una de ellas respondiendo objetivos que tradicionalmente han sido los resultados académicos, pero otros autores como San Segundo, 2001, nos amplían el espectro de productos educativos considerando la tasa de graduación como otra variable de referencia en este caso. Posteriormente, llevamos la producción educativa mediante los mercados competitivos. Las principales críticas que se hacen de escuelas oficiales es sobre su poder monopolista, a lo que conducen los altos costos y la ineficiencia. Pero también podemos decir que las escuelas oficiales, en este sentido estricto y técnicamente hablando, no conforman un monopolio y el efecto de los altos costos es ineficiencia y responde a las altas barreras de entrada y de salida que establecen en el mercado. Y quiero dar a entender que la prueba de que en el mercado educativo se acerca al de competencia perfecta, es que su tasa da un beneficio por alta y baja y que también nos da ciertas limitades mediante ciertas variables en cuenta para poder llevar a cabo ciertas razones mediante lo que es la producción educativa. Tiene que ver mucho lo que es la eficiencia, porque cuando existe ineficiencia, se presenta y da ciertos argumentos del que no se está llevando a cabo ciertas actividades, ciertos programas, y por un lado, no se llevan a cabo el servicio correspondiente, ¿sí? Entonces,
Para que podamos llevar cierta entrada y salida dentro de la producción educativa, es importante considerar estos dos aspectos que utilizan solo al estudiante, lo cual es evidentemente una consistencia, puesto que no se considera para todo efecto a la escuela, sino como una unidad de análisis. Por otro lado, también podemos decir que dentro de la producción educativa es el trabajo donde se dirige la atención, en este caso, en las escuelas oficiales, ya que tiene su función el llevar a cabo esa lógica, ¿sí? Es muy diferente el poder llevar esta producción educativa también en colegios privados, pero todas tienen ciertas alternativas, ciertos presupuestos, ciertas entradas, ciertas salidas que al final de cuenta enfoca muchísimo en el capital humano. Recordemos que dentro del capital humano es todo aquello que tiene esa capacidad de una persona para contribuir al proceso de producción de bienes y servicios. En la escuela, el capital humano tiene dos acepciones. Uno como insumo, que es todo aquel representado por el saber docente y que se encarna en los profesores y que genera capacidad formativa. Esta dimensión del insumo, mediante este capital humano, es que presenta dificultad para su medición, dado que las escuelas no cuentan, a veces, algunas, no todas, con registros completos de la calificación de docentes. Por tal razón, en este se tomarán como variable una aproximación entre la relación alumnos por docentes. De igual manera, cuanto más alumnos tiene un docente, menor es el capital humano destinado a formación. Otra vertiente es la dimensión del capital humano como salida dentro del proceso educativo, ya que consiste que a partir del insumo de capital humano es centrado en docentes. Los estudiantes deben desarrollar competencias para su desempeño en el proceso de producción social. Cuando yo hablo de competencias y producción social, bien sea eh, en el trabajo y en la empresarialidad, o sea, el que se puedan medir esa producción por la escuela y será un conjunto de proyectos productivos en los cuales se evidencie el desarrollo de competencias laborales o empresariales. También la escuela debe reproducir el capital social entregado como insumo para la comunidad. Es decir, que un producto social esté representado en competencias de los estudiantes para configurar esas redes sociales y generar estabilidad social y se pueda medir mediante el número de proyectos sociales y los desarrollos que se llevarán a cabo mediante este capital. Otros autores difieren y también lo conocen como capital organizacional, cada quien, o capital institucional, entre otros. Bueno, ese es en cuanto a la unidad 3, producción educativa bajo ciertas teorías, bajo cierto proceso y sobre todo también los recursos para la eficiencia. La unidad 4, apreciable maestra, es la educación como inversión y no como gasto público. ¿A qué nos referimos con ello? Precisamente, hoy en día podemos saber y uno de ellos es que la educación en México
es inversión o gasto. Uno de los desafíos mayores que se advierten en las economías emergentes es el estancamiento de la inversión en educación. Si bien es cierto, uno de los desafíos mayores que se advierten en las economías emergentes, como la de México, es visible este estancamiento. Existe una falsa percepción, incluso conceptual, sobre los recursos financieros destinados al fomento y desarrollo educativo. Se considera como un gasto y no como una inversión. Esta realidad no es de menor importancia, dado que ello presupone la contención de los recursos financieros que se requieren para garantizar el crecimiento de este sistema educativo nacional y particularmente la formación de capital humano para el desarrollo nacional y la garantía del acceso a los servicios educativos como un derecho humano fundamental. En contexto crítico, queda evidente cómo cierta investigadora, y nos señala Martínez Vargas en el 2020, Tamara, investigadora del Centro de Investigación Económico y Presupuestaria AC, que mediante en su proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, en el 2021 se propone un presupuesto educativo de 836,400 millones de pesos, que implicaría un crecimiento para el gasto educativo. Respecto al presupuesto de egresos de la Federación 2020, este presupuesto educativo proyectado se caracteriza por la ausencia a la educación a distancia. Con base a esta investigación a nivel global, se puede decir que se mantiene un promedio anual del 4,7% a lo que va hoy, cifras que se basa en este Producto Interno Bruto, mejor conocido como el PIB, y que hace lo referido a esta inversión a nivel educación. A partir del año 2019, el mundo fue sacudido por una pandemia que afectó el medio ambiente, la economía, el ejercicio laboral, el sector salud y sobre todo la educación. Esta afectación se vio reflejada en todos los niveles académicos al entrar a un largo e inédito como inesperado periodo de confinamiento sanitario. La educación presentó un colapso en el cual se observó que la escuela tradicional no estaba preparada para esta situación, ya que no contaban con las herramientas digitales para tener un mayor alcance hacia los alumnos. Esto implicó que se tuviera un impacto económico más alto, puesto que se tuvo que pagar por plataformas para poder cumplir con los objetivos de la enseñanza.
así como que los docentes tuvieran que aprender rápidamente a manejarlas, de dichas plataformas. En esta coyuntura, las escuelas que ya habían implementado las clases online antes de la pandemia no tuvieron ningún problema mayor, ya que manejaban sus planes de estudio en conjunto con las herramientas digitales necesarias para cubrir sus necesidades y no tuvieron exigencias financieras adicionales, por lo que los alumnos no se vieron afectados económicamente. Las consecuencias han sido diversas, multidimensionales y complejas para el sector educativo. Uno de estos efectos es el incremento exponencial de la deserción escolar que especialmente impacta el nivel medio superior. El factor condicionante ha sido la contracción de los ingresos económicos de una mediante una gran parte de los padres de familia. Algunos de ellos perdieron sus empleos porque la economía familiar se vio muy afectada y no se contaba con lo necesario para poder continuar con las clases. Todo esto se traduce mediante la realidad en una repercusión de alcances graves. En México, en el ciclo escolar 2020-2021, 2.9 millones de estudiantes no se reinscribieron. Esto fue por motivo del COVID y falta de recursos económicos. Y lo dice INEGI. De igual manera, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación nos dice que se llevó a cabo una serie de estudios donde se refiere que tanto las autoridades educativas y la comunidad escolar están llevando a cabo las estrategias pedagógicas necesarias para poder llevar una educación de calidad y combatir el rezago que surgió con la pandemia. Estas estrategias fueron a corto plazo, pero se tienen que formular estrategias a largo plazo para que la educación sea un pilar muy fuerte para el desarrollo en nuestro país. Se requiere elevar de manera creciente la inversión en el sector educativo y que el factor económico no sea el motivador del abandono. Sin duda, es muy importante para el futuro inmediato de la educación en México no escatimar la inversión pública para el sector educativo. Todo depende de las autoridades correspondientes y así garantizar la recuperación en matrículas que se han perdido y darle ese sustento a una educación innovadora y de calidad que es esencial para una formación profesional y sobresalir en un mundo tan competitivo. Lo anterior, apreciable maestra, es una condición indispensable para una educación media, superior, que garantice el acceso y la cobertura suficiente y necesaria para mitigar los graves daños sufridos que ha tenido la educación en este contexto de crisis social, económica
y, por qué no decir también, de salud pública. Muy bien. ¿Algún comentario, apreciables maestras? Les agradecería muchísimo. Gracias, maestra Teresa. Este maestro, maestro, para mí la verdad me resulta importante y la comprensión de este tema tiene que ver con nuestro perfil profesional también. Es cierto, en cuanto a lo poco que he leído e investigado acerca de esta unidad 4, siempre hemos visto que la educación, decimos, se gasta tanto, que el gobierno gasta tanto en inversión educativa, pero a nivel personal es una inversión porque la preparación nos permite dar una educación de calidad a nuestros educandos, a nuestros alumnos. La manera, como bien dijo usted, de ir innovando, de irse actualizando, es una manera de no ver que estamos gastando la preparación, sino que a larga nos va a rendir los de la mayor rentabilidad que tengamos de la misma. O sea, es una inversión, ahora sí como lo dicen, no viéndolo del desembolso económico del que se va haciendo. Igual las instituciones públicas y privadas también se perfilan en este tipo de inversión y de gasto. Puede ser un para los padres de familia, pero la calidad educativa que tiene el sector privado va a ser trascendental. Estamos hablando de maestros con una mayor tecnologización en las aulas. Otro de los planteamientos y de situación de hecho que usted mencionó, el COVID, la verdad que sí, fue un impacto económico, un impacto social, un impacto también emocional que se tuvo. Por lo tanto, sí, tuvimos gastos. Quiero que a la larga ahorita nos quedamos con esa inversión de tiempo, de aprender a manejar un poco más la tecnología, porque los maestros, los docentes nada más estamos acostumbrados a ir a la escuela, a abrir el libro, el pintarrón, dar la clase, ¿no? Y hacer unas que otras actividades innovadoras. Pero siempre le teníamos como ese cierto recelo a utilizar la tecnología. Hoy en día, pues nos quedó ya esa habilidad, se podría decir, ese conocimiento, porque ahorita seguimos y ya se ha hecho como requisito indispensable hasta en nuestras planeaciones didácticas que incluyamos, perdón, una actividad donde usemos la tecnología para nuestros hijos y, perdón, nuestros alumnos. Otra de las situaciones que usted también me pareció relevante es el rezago y la deserción escolar que se dio. ¿Por qué? Porque ahí sí las comunidades, las familias de escasos recursos sí no podían accesar pues a las plataformas, al internet, a las redes sociales, a un grupo de WhatsApp para revisar tareas. Entonces todo tiene un impacto dependiendo del contexto también. Pero expreso que la educación la veo como una inversión, que a largo plazo la rentabilidad de la misma nos permitirá crecer y obtener también beneficios económicos según la preparación. Es correcto, maestra Irma. Agradezco su participación muy asertiva. Sin duda alguna, como usted bien mencionaba, los avances tecnológicos hoy en día, y ya se aplica, hoy en día ya es indispensable. Antes todavía tenemos esa resistencia al cambio, hoy no. Ya es indispensable el que tengamos y el que podamos manejar las herramientas tecnológicas. Y lo dice ya la nueva escuela mexicana, ¿sí? En sus dos vertientes, en esta actualización, en sus contextos, ¿no? El enfoque participativo y el humanista. Y habla mucho también en un apartado las herramientas tecnológicas y que hoy en día también estamos en estos avances tecnológicos llamados innovación y que están y forman parte de la globalización. Así, en todos los sectores, en lo educativo, organizacional, empresarial, en todas partes. La tecnología llegó para quedarse, sin duda alguna, y nosotros tenemos que adaptarnos hacia estos cambios.
Y sobre todo también como docentes, como maestros, como profesores, ya sea en escuelas privadas y públicas. Cada una de ellas dependerá el nivel de exigencia. Sin duda, el que nosotros también podamos contribuir, el que podamos transmitir, el que podamos tener esas habilidades, ¿sí? En todos los modelos que existen en la comunicación y sobre todo también el poder dar esa información pertinente, oportuna, clara y precisa hacia dónde, a nuestros alumnos y alumnas. Así es, maestra Irma. ¿Algún otro comentario? ¿Participación? Ujú. Completamente de acuerdo con lo expreso por usted y día con día estamos viendo también las situaciones que se nos van presentando y que tenemos que ir a la par de la innovación que hay ahorita en estos contextos. Y lo vemos, vamos, y una prueba de ello es el plan del programa analítico al que nos están encaminando en el nuevo modelo educativo que se aproxima, en donde ya todo es prácticamente a partir de una contextualización que requiere inversión, porque son trabajos ya de investigación de situaciones, de problemáticas que van a ver o que hay en la comunidad y que tienen que ver con un recurso también expuesto, y que todo eso, cómo impacta en el aprendizaje de los alumnos. La verdad, todo interesante en esta materia hasta ahorita nos permite visualizar y tener visión de lo que nosotros no le damos importancia, pero de que sí está a nuestro alrededor. Así es, maestra Irma. Hay que darle ese grado de importancia y sobre todo a lo que nosotros queremos inculcar como mentores, como educandos, queremos inculcar. Si bien es cierto, es una inversión. La educación es una inversión a largo plazo. No es un gasto como otros lo predicen y lo dicen. No, para nada. Es una inversión. Es lo mejor que se puede llevar a cabo. Y por ahí lo decían las frases célebres. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que nos dice el arma más poderosa que se puede utilizar es la educación. ¿Sí? Una de las frases que a mí me gusta mucho, mucho, Nelson Mandela. Y Paulo Freire nos dice, para poder cambiar al mundo es cambiar a las personas que transmitirán esa educación. Y efectivamente, lo ven y será una inversión, no un gasto. Así es, maestra. ¿Algún otro comentario? No, pues le saludo, maestro. Buenos días, la maestra Irma igual. Y pues Hola, estoy muy de acuerdo conforme lo que he estado leyendo. Hay dos puntos muy importantes que me llamaron la atención: la innovación y la inversión en la educación. Depende de nosotros, los maestros, si nos dejamos dejamos la apatía de un lado a un lado, porque la educación, recordemos que va evolucionando, va revolucionando, y nosotros como docentes no nos podemos quedar atrás, porque el alumno ya te maneja tablet, teléfono, y escucho a mis alumnos cuando tienen dudas: maestra, dice, pero si podemos buscar en internet, empaco el chato, dice, y doy primer grado. Imagínese quinto o sexto grado de primaria, ya es más avanzado los niños. Entonces, nosotros también no debemos, estamos obligados a prepararnos, porque como bien dicen, y leí por ahí en las lecturas que nos envió, que la educación no es una mala inversión, es invertir, una buena inversión en, en todos los ámbitos, no nada más lo económico, para obtener buenos resultados. Me gustaron mucho las lecturas,
y lo que quiero yo es llevarlo a la práctica, por supuesto. Y yo espero seguirme preparando más. La verdad que sí, está muy interesante. Gracias. Gracias, maestra Teresa, muy amable. Sin duda alguna, como usted bien nos menciona, hoy en día, así como las empresas, así como las organizaciones e instituciones públicas y privadas, están en constante cambio, están innovando. De igual manera, nosotros estamos dentro de ello. Tenemos que innovar, tenemos que implementar. Y para prueba de un botón, ustedes se están actualizando. Estamos en diferentes estados, Tabasco y Chiapas. Pero sin embargo, ya estamos interactuando mediante estas herramientas digitales, plataformas digitales, que nos hace posible actualizándonos, nos hace posible llevar a cabo todas estas experiencias. Sin duda, el estudiar la maestría por medio de esto, créanme, es un gran sacrificio. Pero sin embargo, estamos invirtiendo para que a la larga tengamos el resultado. ¿Hacia dónde? Hacia nuestros alumnos y alumnas. Es lo que estamos invirtiendo para sacarle beneficio. Sin duda alguna, maestras. Hay una, pues creo que sí conoce a Malala, han escuchado hablar de Malala, esta niña que defensora de la educación, los derechos de los niños pakistaníes, cuando desde muy chica empezó a hacer revolución en este tipo de igualdad y equidad, por que todos tuvieran derecho a la educación, recibió un balazo en la cabeza y milagrosamente ella se recupera y siguió en su lucha por una educación de calidad, con igualdad y acceso a la educación para todos y todas. Ella dijo que solo se necesitaba un cuaderno y un lápiz para poder cambiar el mundo y que la educación era la escuela era la entrada hacia ese cambio. Y pues se refleja, como volvemos a repetir, quizá un poco ya trillado, no sé cómo lo vea, pero sí, es una inversión. Y por grandes personajes que han pasado y han luchado, como decía la maestra Teresa, por revolucionar de alguna manera el concepto de no solamente llegar, sentarse y recibir una información, sino ya irse más allá e innovar. Vuelvo a repetir la palabra porque es la que tenemos que familiarizarnos con ella para hacer el vocativo de que lo podemos realizar. Es totalmente de acuerdo, maestra Irma, sin duda alguna, el poder nosotros implementar, que no solo queda en teoría, pero también llevarlo a la práctica y así como el poder reinvertirnos, también podemos nosotros llevar a cabo todo esto. ¿Hacia dónde? Hacia esta convicción que tenemos nosotros como docentes. Pero ese es un trabajo muy arduo para poder implementarlo, para poder llevar a cabo todas estas aprendizajes que nosotros también vamos adquiriendo. Uno nunca deja de aprender. Yo siempre lo he dicho, uno nunca. Pero también, no solo de aprender, sino que transmitirlo, llevarlo a cabo, ejecutarlo, ser aquellos maestros. Hoy en día, el ser docente, el ser maestro, el ser maestra, el ser profesor, profesora, ya se le conoce en esta tendencia como agente de cambio para poder contribuir, para poder llevar a cabo esta educación de calidad. A veces en otras instituciones más se basan por cantidad que calidad. Sin embargo, ese es el trabajo arduo que nosotros tenemos como docentes. Estarnos actualizando, estar llevando a cabo, estar preparándonos para poder brindar esa enseñanza y aprendizaje de calidad. Ese es nuestro trabajo hoy en día. La verdad, me da mucho gusto el que el material que les pude brindar haya sido benéfico. De igual manera, las actividades correspondientes. Así es, maestras. ¿Alguna otra participación más?
Pues todo ha sido muy claro y muy amena la charla, porque más que una clase, pues es un espacio de intercambio y de experiencias y pues aprender, seguir aprendiendo para aplicarlo posteriormente. Así es, maestra Emma. Muchísimas gracias. Maestra Teresa, ¿algún comentario más? Y si no, damos Agradezco por... mucho, maestro, la forma en que nos explica el contenido de la materia, porque es muy entendible para, o sea, hacia mi persona lo estoy captando muy bien, porque lo Gracias. hace de manera sencilla pero interesante. Gracias, maestra Teresa. Bueno, sin otro asunto o comentario que tratar, pues me despido y quedo a sus órdenes y nos vemos en plataforma. Finalizamos el 25, el próximo sábado. Ya están aperturadas todas las actividades a entregar y agradezco a quienes ya lo hicieron. Y solo nos queda el último foro, el foro de cierre. Ahí vamos a estar nosotros compartiendo el link de la última actividad. Ok, maestro. Muy Muchas bien, gracias. maestras. Que Muchas tengan gracias, que pasen tengan- bonito día. bonito día, bendecida Buen fin tarde. de semana para ustedes. Y gracias. Bendiciones.